¿Qué tal? Los saludos José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Hoy hemos escogido tres temas importantes que es de conocimiento de toda la población sobre el problema que existe en la frontera sur de nuestro país, con Chile, en la cual hay un conflicto con los migrantes venezolanos y colombianos y de otras nacionalidades. El segundo tema que hemos escogido también, que es de mucho interés, es sobre el control de los medios de comunicación, que según dicen, con la llegada del presidente Toledo, muchos empresarios de medios de comunicación están temblando. Y el tercer punto, vamos a hablar también del Día del Trabajo. El Día del Trabajo es un año más que estamos celebrando, así que también es motivo para ver temas sobre esta materia. Este es Por la Verdad, nos vemos en unos segundos más. Muy bien, lo ofrecido. Vamos con el desarrollo de los temas. Es sobre el conflicto que existe en la frontera sur de nuestro país con los migrantes venezolanos. Vamos a analizar la problemática que existe en esa zona de nuestro país. Para tomar este asunto, analizarlo, tenemos que remontarnos a la época que ocurrió en la época cuando era gobierno de nuestro expresidente PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Hubo el problema del gobierno venezolano, se hablaba de la represión que había ahí del gobierno de Maduro contra sus ciudadanos venezolanos, y muchos optaron por salir de ese país, porque estaban convencidos que era un gobierno autoritario, comunista, y realmente no podían cumplir sus aspiraciones para poder desarrollarse ellos como también sus familias. Así que migraron. Pero hubo error ahí. PPK abrió la puerta a todos los ciudadanos venezolanos, como parte de la solidaridad que hay entre los países de Sudamérica y sobre todo Perú. Siempre se ha caracterizado por dar la mano a otros países, ¿no? Siempre es solidario con las otras poblaciones. Bajo ese esquema, y no sabemos si finalmente fue una táctica también política también del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para poder quedar bien o generar una proyección de imagen, ¿no?, como presidente del Perú, acogiendo a estos ciudadanos venezolanos, pero se realizó todo este ingreso sin medir, sin ver los antecedentes de estos ciudadanos, y el día de hoy estamos padeciendo pues una serie de hechos, situaciones en las cuales se ha convertido el país en un país inseguro, ¿no?, con tantos asesinatos, robos, raqueteros que existen, y realmente es una situación que es preocupación de toda la población de nuestro país. Pero acá analizar qué está pasando en el sur del país. No estamos hablando de los venezolanos que han ingresado el día de ayer, o hace 2 días, una semana, por la frontera norte, ¿no?, con el Ecuador. Sino estamos hablando de venezolanos, ciudadanos venezolanos, también incluso también hay colombianos y haitianos, que, de acuerdo a la información, son personas que han estado en Chile, han estado radicando en Chile. Pero Chile, a raíz de las situaciones y eventos que han pasado contra las autoridades, mucha delincuencia, igual como ocurre acá en el Perú, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional, ha puesto en práctica una política dura contra los venezolanos, sobre todo que están delinquiendo. Y lo que finalmente llevó a la decisión de poder expulsar a los venezolanos es con el asesinato pues, de un carabinero, ¿no? Se ve las imágenes que llegaron del extranjero, llegaron a través de los medios de comunicación, en las cuales se ve cómo se ultima a un policía chileno, ¿no?, de los carabineros. Eso hizo que, al parecer, que el Poder Ejecutivo, el gobierno del presidente de Chile, pues tomara decisiones más drásticas y contó con el respaldo de otras autoridades y de la población. Por ello, hace 18 días aproximadamente, en estos momentos hay un problema en la frontera sur, el límite entre Tacna y Arica. Actualmente vemos en las imágenes que hemos visto en los distintos medios de comunicación, en las cuales como los carabineros han estado, a través de una denuncia periodística de Cuarto Poder, se ve cómo los carabineros, las autoridades de Chile, también miembros del ejército que cuidan los hitos, la zona fronteriza de Chile, para que finalmente detectar que no vayan
no vayan a ingresar personas por lugares no habilitados. Vemos cómo orientaban a los migrantes venezolanos, a los extranjeros, para que ingresen ilegalmente a nuestro país. Lógicamente eso originó que la Cancillería emitiera una carta de protesta y hay pronunciamientos oficiales en la cual, el gobierno del Perú, pues, a través de la Cancillería, ha protestado de que este tipo de prácticas no pueden ocurrir. No pueden ocurrir. Y quiero ir más allá incluso, porque si estamos hablando de situaciones en las cuales las autoridades chilenas han estado permitiendo que ingresen personas de manera ilegal a nuestro país, ¿qué otras cosas más se podrían estar ingresando por la frontera sur de Chile? No estamos hablando solamente de trata de personas o de ciudadanos venezolanos que se encontraban de manera ilegal en Chile, sino también estamos hablando de que podría estar ingresando a nuestro país bienes, mercancías que podrían atentar contra la seguridad nacional de nuestro país, armamento, drogas sintéticas también, que se habla mucho y que invaden algunas discotecas de Lima, las famosas éxtasis, un ejemplo de ellas, ¿no? Y también ahora en el sur en Sudamérica, también hay el famoso fentanilo, que tanto daño está originando a los jóvenes de Estados Unidos. Entonces, si esto pasa, ¿ok?, está ocurriendo en la frontera sur, con la complicidad de autoridades chilenas, ¿qué no puede estar pasando por toda esa frontera sur de nuestro país? Muy bien, ahora vayamos al otro tema. Chile no está permitiendo ya que esos personajes, esos ciudadanos que ya ellos tienen claro que son personas que no les va a contribuir para el desarrollo de su país, para el desarrollo y crecimiento de su sociedad, lo están expulsando de su territorio. Y además, ha endurecido un poco las prácticas, las posiciones con personal policial, sobre todo de carabineros, para que en la frontera sur estén en el límite y no permita que esos venezolanos que se han creado en el limbo, digamos, entre la frontera, digamos, en el espacio, entre comillas, libre, que existe en el límite entre la frontera de Chile y Perú, denominada la Concordia, se le llama la Concordia, ahí están los migrantes. Entonces, ya no está permitiendo a los chilenos que estos retornen a Chile, porque salieron de su territorio. Así que están varados ellos. Ahora, las informaciones que estamos recibiendo en las últimas horas es que estos migrantes están siendo agresivos con la autoridad policial de Perú. O sea, no hay ningún tipo de respeto, no hay ninguna situación que pueda justificar estas agresiones. Entonces, estamos hablando de que son ciudadanos que realmente tienen algún tipo de credibilidad, que van a portarse bien en nuestro territorio nacional. Entonces, ahí viene la otra contraparte. El gobierno de la expresidente Dina Boluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha indicado, y a través de otras autoridades, otros ministros, han indicado que van a dar un plazo para que los ciudadanos venezolanos y otros extranjeros también puedan regularizar su situación en nuestro país. Entonces, pero cuando hablamos de regularizar, significa que no se va a ver cuál es su situación, sus antecedentes, no solamente de sus países, porque es posible que muchos de ellos puedan tener antecedentes ahí en Venezuela, sino también puedan tener ya antecedentes acá. De repente no están inscritos en el Poder Judicial, antecedentes policiales, pero de repente están comprometidos en hechos delictivos. Entonces, no se sabe, no se conoce cuál va a ser la posición del gobierno para reglamentar esta práctica. No se trata de regularizar la situación migratoria de estos personajes, estas personas, para que ingresen a nuestro país, se queden acá y desarrollen cualquier tipo de actividad, sino que un poco seleccionar, ser más selectivos, ver que efectivamente van a sumar a la sociedad peruana, van a contribuir para el desarrollo de nuestro país, van a ser ciudadanos responsables que van a poder incorporarse a la masa laboral, digamos, pero sin hacer daños, con buenas prácticas. Entonces, es necesario que el gobierno o el Poder Ejecutivo ponga en práctica y sea claro y transparente con toda nuestra ciudadanía. Muy bien, para complementar el tema de los migrantes de otros países, también es necesario que se esclarezca y que tenga también contacto, relaciones exteriores con Venezuela. No sabemos nada. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? La ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, no sabemos nada, no hay ningún comunicado oficial
de Relaciones Exteriores en la cual indique que ha tenido un contacto con las autoridades venezolanas, por lo menos para intentar llevarlos. Se habla del corredor humanitario, claro que sí, pero el hecho de crear un corredor humanitario que podría ser a través de ómnibus, nada garantiza que en determinado tramo, digamos desde Tacna hasta Arequipa y en los siguientes tramos, cuando las personas tengan que bajar a tomar sus alimentos o tengan la necesidad de buscar servicios higiénicos, finalmente puedan escaparse o puedan huir o puedan salirse de este corredor humanitario. Así que bueno, es un tema muy delicado que realmente no se puede tomar tan a la ligera y es necesario que se tome con pinzas y que el gobierno sea más consciente de la situación. Ahora, el día de ayer se ha conocido encuestas, ¿no?, en la cual la desaprobación del gobierno de nuestra presidenta Dina Boluarte pues, es realmente negativo y está en rojo. Tiene un 76%, si no me equivoco, de desaprobación. Y queremos saber si efectivamente esta desaprobación no solamente es por el alza del costo de vida. Cuando uno va al mercado, pues, ve que el kilo de pollo está, pues, 15, 16 soles, lo que costaba antes 7 soles 50, 8 soles promedio. Entonces, no solamente es eso, sino también la alta cantidad de actos delictivos que vienen ocurriendo en nuestro país, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. Entonces, estamos hablando, y hay un tema que está ligado a la migración venezolana. ¿Cuál es? ¿Qué pasaría si la presidenta Dina Boluarte, con su Consejo de Ministros, toman, digamos, una posición más drástica, o algo similar como ha actuado en Santiago de Chile? El gobierno de Santiago de Chile, en la cual el presidente con su equipo ministerial tomaron la decisión y respaldado con el Poder Legislativo, pues han puesto en práctica una política muy dura y vertical contra los migrantes venezolanos. Y es lo que estamos viendo en estos momentos reflejado en la frontera sur de nuestro país. Entonces, ¿ustedes creen? La pregunta es, ¿ustedes creen que nos están viendo por esta plataforma digital? Si Dina Boluarte y con su equipo ministerial toma la decisión de ser más drásticos con los migrantes venezolanos y sobre todo con aquellos que se dedican a la delincuencia, ¿ustedes creen que pues mejoraría la aprobación de la presidenta Dina Boluarte? Entonces, quisiera que nos escriban y vamos a comentar, vamos a hacer saber sus comentarios para saber cuál es lo que está opinando nuestra población y de repente podría ayudar a mejorar la gestión de la presidenta Dina Boluarte, porque posiblemente eso sea lo que viene generando tan alta desaprobación, porque nadie tiene tranquilidad, tiene miedo de salir, tiene miedo de poder compartir con su familia en un restaurante, o tiene miedo que fueran secuestrados. Hemos visto cómo un odontólogo, un profesional joven, 37 años, si no me equivoco, fue asesinado. Entonces, y no hay solución, fue secuestrado y asesinado y le mandaron videos a la familia, y no hay solución. La Policía Nacional todavía no puede dar una solución para poder contrarrestar ese tipo de niveles tan altos de delincuencia. Muy bien, con esto cerramos este primer punto y ahí hemos lanzado esta pregunta y quisiera que nos escriban y no se olviden hacer like a nuestra plataforma y tengan toda la seguridad que en el próximo programa, o en todo caso, vamos a hacer llegar el resumen de esta encuesta que estamos haciendo. Muy bien, regresamos luego de un corte para tocar el tema de los medios de comunicación que vino siendo dominado por Grupo de Poder, que aparentemente fue creado por el expresidente Alejandro Toledo, y pues los propietarios, los dueños, los directivos, ejecutivos están temblando según lo que dicen los medios de comunicación. Volvemos.
Muy bien, volvemos a Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Muy bien, el segundo tema que hemos elegido para este programa es sobre la situación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que aparentemente sus ejecutivos, sus propietarios y personajes no están a la vista de todos los que conocemos, están un poco temerosos aparentemente con la llegada del expresidente Alejandro Toledo, que va a enfrentar la justicia por el caso de la Interoceánica Sur y otros aparentes delitos. Se habla mucho de que hubo en la época del gobierno del expresidente Alejandro Toledo un grupo que tenía como objetivo tomar el poder de los medios de comunicación. Luego, ya sabemos de todo lo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, que este gobierno tomó el control de los medios de comunicación. Ya conocemos pues los titulares, ¿no?, que salían diariamente para tal de bajarse a funcionarios o a personajes políticos que realmente están haciendo aparentemente bien las cosas, pero sin embargo pues se manejó las líneas políticas, las líneas editoriales de los medios de comunicación, sobre todo de prensa escrita. En ese tiempo no había internet, no es como ahora, y de tal forma de que poder influenciar en la población y manejar el pensamiento y la conciencia de las personas, para manejar un poco la imagen también del gobierno que en ese momento del expresidente Alberto Fujimori. Y ya sabemos el escándalo que pasó con Rodrigo Montesinos, ¿no?, que entregaba cantidades de dinero pues a los dueños de los medios de comunicación para que se pudieran alinear, pues, ¿no?, alinear a la línea editorial que digitalizaba, digamos, el Poder Ejecutivo de Palacio de Gobierno o el famoso SIN, ¿no?, era el Servicio de Inteligencia Nacional de nuestro país. Entonces, aparentemente hemos aprendido la lección, ¿no? Aparentemente. Cuando asume el poder Alejandro Toledo, pues crea un conjunto con sus equipos, con los parlamentarios que tenían en el Congreso y personajes también conocidos, cambiaron toda una estructura legislativa, marcos normativos para poder conciliar a nuestro país con el tema del terrorismo, afectó también un poco el tema contra el narcotráfico, con la idea y el objetivo de pacificar nuestro país y un país de conciliación nacional. Pero también se ha conocido a raíz de las investigaciones fiscales, a raíz de publicaciones o, digamos, confesiones de testigos, ¿no?, en la cual el expresidente Alejandro Toledo, con el grupo de su entorno, manejó grupos para poder tomar el control de los medios de comunicación. Es conocido que ningún país, ningún gobierno definitivamente podría avanzar si no tiene el apoyo de la prensa. Y es lo que ha ocurrido aparentemente. Entonces, en nuestro país actualmente vemos un monopolio. Hubo un grupo de empresarios, entre ellos los dueños del comercio, dueños de la República, que tomaron el poder sobre el control sobre medios de comunicación de televisión y medios de comunicación también de radio. Sin embargo, hasta el día de hoy continúan y vemos que los titulares, los contenidos se siguen manejando de la misma forma, con otro estilo, como se manejó en la época del gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Y actualmente hay situaciones graves que vienen ocurriendo en nuestro país, pero sin embargo no vemos que los medios de comunicación de señal abierta estén lanzando titulares o comentarios o, por ejemplo, ha ocurrido lo que viene pasando en Puno. Nadie comenta sobre Puno. Nadie dice nada sobre estos desaires que vienen ocurriendo a los que vienen cometiendo los desaires que hay contra las Fuerzas Armadas allá en Puno, en la cual aparentemente estamos hablando que no hay autoridades, es tierra de nadie. El ejército, cuando los domingos, como es tradicional, en las plazas de armas, en los parques públicos, izan la bandera como una señal de respeto y a los símbolos patrios y recordar a los héroes, ¿no? Y para que la población se identifique, no se les ha permitido y no se les permite hasta el día de hoy, aparentemente. Tenemos información de autoridades, de profesionales que viven en la jurisdicción, sin embargo dice que el problema está grave. No es tan fácil. Entonces nosotros acá con el equipo de prensa hacemos el análisis cómo se ha estado promocionando para que, con Buen Perú, que vaya la gente a Puno. Seguramente pueden haber viajado a Puno, pero es un lugar seguro Puno para viajar actualmente, sabiendo que no hay autoridades,
sabiendo que quien domina la situación es la población o determinados grupos radicales. Si no le permiten al ejército asumir su control, asumir sus competencias, ¿qué se puede esperar si estuviera pasando una situación irregular contra un ciudadano que no de Puno, de repente de Lima, de Arequipa, que ha ido con su familia? Se puede garantizar que puede haber una cierta seguridad a esa familia que está yendo a Puno, de repente para poder hacer turismo, hacer compras. De repente aparece un radical y puede llevarlos a cometer actos vandálicos contra esa familia. ¿Quién nos ofrece esa seguridad? Entonces, hasta el día de hoy, el Poder Ejecutivo no ha mencionado ni no se ha pronunciado sobre el respecto, ¿no? Entonces, hay una interrogante realmente terrible y no sabemos por qué los medios de comunicación no lo mencionan, no lo comentan, no lo difunden. Son uno y dos medios de comunicación de señal abierta que hacen esos comentarios, pero el resto, nada. Y la población continúa, se olvida del problema, pero sin embargo el problema existe. Bueno, esperemos que las autoridades tomen en serio esta situación y que realmente ahora el presidente Alejandro Toledo diga efectivamente si hubieron actos irregulares al momento que se adjudicaron estas señales de televisión, estas señales de radio, estos medios de prensa, cuando se dieron a otros grupos de poder, a grupos económicos, porque realmente creemos, estamos convencidos que se debe reformular, hacer cambios a nivel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son líderes de opinión, sus conductores, todo lo que se escribe, las personas que ven el texto, piensan o creen que es cierto lo que está ahí, pero a veces indirectamente, subliminalmente, también se les está vendiendo ideas que de repente no son, con tal de manipular un poco la información y mejorar o generar situaciones adversas a la imagen de una persona, de un político, de entidades, o hacer ver una realidad que no es. Entonces, por eso es importante que se vea esto con mucha responsabilidad, el Congreso de la República, los políticos, el Poder Ejecutivo, sea consciente y estar atentos a lo que diga el presidente Alejandro Toledo, las autoridades fiscales, que sean muy objetivos y que realmente lo que se conozca sobre el tema del control de la prensa, que si es cierto y se ratifica, efectivamente pues se hagan los cambios respectivos para poder limpiar un poco nuestra casa, porque es parte de lo que debemos hacer, lo que requiere nuestro país, para que nuestro país sea una nación con mayores valores, mayores principios, y que realmente sea parte del cambio en la reconstrucción que requerimos en nuestro país. Muy bien, con esto cerramos el tema de los medios de comunicación y volvemos luego de una pausa para cerrar el programa ya con el tema vamos a hablar por el Día del Trabajo, la situación y responsabilidad de los trabajadores de nuestro país. Volvemos en unos segundos.
Volvimos a Por la Verdad, que se transmite a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Entramos al último bloque del programa y bueno, no puedo pasar por alto pues el día que estamos grabando este programa, es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo. Así que queremos, con el equipo de prensa, queremos llamar a una reflexión, sobre todo para los trabajadores del Estado, ¿no? Y también el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y a quienes nos están escuchando. El país está pasando por una situación grave, delicada, ya conocemos lo que viene pasando en cuestión de economía, la delincuencia, inseguridad ciudadana y otros temas que estamos padeciendo en la población. Entonces, es necesario que los trabajadores públicos y los trabajadores del sector privado tomen conciencia de su verdadero rol que deben cumplir. No solamente es ir y dar una prestación en las entidades en las cuales trabajan, sino que tienen que ser conscientes, sobre todo los trabajadores del Estado, para poder dar un grano de arena, dar un aporte para que nuestro país cambie, para que las entidades del Estado pues mejoren, que se implementen correctivos, que sean más honestos consigo mismos. ¿Qué es lo que están pasando en este momento y viviendo? Y las consecuencias no lo van a pasar ellos, seguramente sí lo han vivido, pero estamos hablando del futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Así que a ti, trabajador, trabajadora, sobre todo que están en las entidades del Estado, es necesario que reflexionen de su rol al interior del Estado. Es necesario que con principios, con valores, realmente demuestren el por qué ustedes están trabajando en el sector estatal. Y no basta que seas trabajador bajo el marco legislativo, el régimen laboral 728, 276 o el régimen CAS. Todos cumplimos una labor, son el Estado. Y es necesario que denuncien los hechos de corrupción. Denuncien los hechos a las unidades de anticorrupción, la Oficina de Control Interno, a la Fiscalía si ven algo irregular. Yo sé que hay temor, hay miedo ante los hostigamientos, las represalias que puedan existir por parte de repente de sus funcionarios que están involucrados en los actos de corrupción. Pero es necesario que tomemos valor, asesorarse, es necesario que puedan acudir a las autoridades para que se detecte estos hechos irregulares y que nuestro país cambie, mejore. Ese es el verdadero rol que debe cumplir el trabajador. Dar aportes para la gestión, dar aportes para que los procesos cambien y no acostumbrarnos a ver y a comentar entre ustedes o entre nosotros, eso está mal. De nada sirve si finalmente esto no se hace público, no se hace de conocimiento. Nuestro país va a seguir igual. Señores, es necesario e importante, como trabajadores, trabajadoras del Estado o del sector privado, que hagan su parte. Los empresarios, ¿no?, concienticen a sus trabajadores en temas éticos, que no promuevan la corrupción, no promuevan la coima, porque eso también es otro factor que ya sabemos todo lo que nos ha llevado a nuestro país. Así que queríamos el día de hoy, en el Día del Trabajador, realmente hacer esta reflexión del rol que debemos cumplir o deben cumplir todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para el crecimiento de nuestra nación y del Perú que tanto queremos. Muy bien, así que esto ha sido todo por hoy, por el programa Por la Verdad a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y quiero aprovechar para comentarles que si les ha gustado ese programa, hagan like y suscríbanse para que les llegue las notificaciones de los programas y todas las publicaciones haciendo un clic a la campanita. Muy bien, y aprovecho también para comentarles que también tenemos un equipo de prensa que hace asesoramiento en comunicaciones y el equipo ya nos puede escucharlos y apoyarlos en todo lo que está a su alcance a nivel profesional en materia de comunicaciones. Muy bien, ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima edición del programa Por la Verdad.